¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña inducción o capacitación en cuanto al IPC. Vamos a empezar vamos a compartir. Listo, a ver. Vamos a hablar en esta pequeña capacitación, en este pequeño tiempo, sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles. Más conocido como el IPC, ¿no? Acá está quien les habla, mi nombre es Miguel Ángel Sanz Briceño, estudios tengo como ingeniero de seguridad industrial y minera, tengo algunos estudios, diplomados, cursos, experiencia en varios tipos de rubros. Entonces, vamos a ver acá el índice de todo lo que vamos a poder detallar durante esta pequeña y corta capacitación que vamos a tener, ¿no? Dentro de ello vamos a tener lo que viene a ser los requisitos legales, los conceptos de los términos que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del IPRC que nosotros tenemos, ¿no? El objetivo es poder establecer una metodología para la identificación de todos los peligros, la evaluación y los control de los riesgos de las actividades que nosotros vamos a realizar en nuestra organización, en nuestro trabajo, cuya finalidad va a ser de poder reducir los riesgos y los niveles que estos puedan ser aceptables. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la importancia de un IPRC en toda organización? Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que toda actividad que nosotros vamos a realizar va a conllevar un riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos continuamente a muchos peligros. Entonces, la lista es totalmente interminable y cada aspecto de nuestra vida diaria, puede ser en la casa, en el trabajo, en la calle, en cualquier sitio, vamos a estar expuestos a los peligros, ¿no? Entonces, una parte importante del trabajo de aplicar las medidas necesarias es controlar los riesgos y poder nosotros proveer y prever un ambiente de trabajo seguro, tanto para cada uno de nosotros como para los demás compañeros de trabajo, los colaboradores. Vamos a nosotros a entender cuál es la diferencia de los conceptos de cada término, ¿no? Y de poder diferenciar muy clara lo que es el peligro y el riesgo. Y vamos a podernos familiarizar con el significado de algunos términos y las palabras utilizadas en el proceso de la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos y con los controles que vamos a tener. Entonces, a nosotros para poder elaborar una buena matriz de IPRC tenemos que tener unos requisitos legales. Nosotros nos vamos a basar en la Ley 21783 y su decreto supremo el 05 de 2012. Entonces, cabe recalcar que hay normas específicas y distintas para algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, para el hidrocarburo está el 043, el decreto supremo 043, para minería el decreto supremo 024, para lo que viene a ser electricidad está el resolución ministerial 161, para puertos igual, ¿no? Entonces, vamos a pasar a detallar cuáles son los conceptos, ¿no? Peligro. Peligro va a ser la situación o la característica intrínseca de algo que pueda ser capaz de ocasionarnos daños a nosotros, a las personas, equipos, procesos y al ambiente. Entonces, ¿qué es la identificación de un peligro? ¿No? Ya tenemos el concepto de peligro, vamos a ver cuál es la identificación del peligro. Va a ser un proceso mediante el cual nosotros vamos a reconocer que existe un peligro y vamos a poder, una vez que tengamos y determinemos este peligro, determinar y definir cuáles son las características que este peligro tiene para nosotros. El riesgo va a ser la probabilidad de que este peligro que nosotros hemos identificado se pueda materializar en determinadas condiciones y nos pueda generar daño a nosotros, al equipo, al medio ambiente, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el concepto de riesgo, ya sabemos cuál es el riesgo, vamos a hacer nuestra evaluación de riesgo. Entonces, igual, es un proceso de evaluar nuestro riesgo que hemos identificado o los riesgos que puedan surgir durante el trabajo, ¿no? Entonces, que puedan surgir de uno o varios peligros que nosotros vamos a tener en cuenta y vamos a ver los controles existentes. Y así nosotros vamos a poder decidir si el riesgo va a ser aceptable o no aceptable. Medidas de control, ¿no? Van a ser las acciones que nosotros vamos a enfocarnos para controlar este riesgo, de acuerdo a la jerarquía de controles que nosotros tenemos. Nosotros para una elaboración de IPR-C o nuestra matriz de hiper, tenemos 5 controles, ¿no? Tenemos 5 jerarquías que en un momento los vamos a detallar.
¿Qué es el IPC continuo, no? Es una herramienta de gestión que va a estar desarrollada para todo inicio de actividad. Entonces, en este inicio de actividad, todos los trabajadores que están involucrados en esta actividad van a evaluar los riesgos para su salud e integridad física y van a determinar cuáles son los controles más adecuados según el IPC continuo que hagan, ¿no? Entonces, las cuales van a ser ratificadas, modificadas, supervisadas por la supervisión responsable, sea un supervisor de seguridad, sea el ingeniero de seguridad, tal vez pueda ser nuestro comité de seguridad. Entonces, en los casos de tareas de una labor que involucre más de dos trabajadores, el hiperse continuo puede ser realizado en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque los trabajadores al realizar este hiperse continuo van a hacer, no van a dejar su constancia o su firma, cada uno de ellos, de que están siendo partícipes de este hiperse. Entonces, todos en conjunto han encontrado todos los peligros, todos los riesgos y sus medidas de control. El hiper-C o la línea base es el análisis o es nuestro hiper-C inicial, donde vamos a determinar todas las actividades realizadas en el trabajo, ¿no? Y ese análisis va a ser realizado por todos los responsables de la empresa, en conjunto con todos los trabajadores, porque acá va a estar todas las actividades y toda la identificación de todos los peligros y los riesgos que tenemos constantemente, ¿no? Vamos a refrescar un poco lo que es el IPC, ¿no? Acá tenemos las siglas. ¿Y qué significa cada sigla de IPC? La I es de identificar, la P peligros, E de evaluar, R de riesgos y la C de controlar. Entonces, el IPC va a ser un proceso metodológico que a partir de los criterios de valoración que nosotros vamos a dar los riesgos, entonces nos va a ayudar a identificar los peligros y evaluar así los riesgos asociados, ¿no? Valga la redundancia, para poder mejorar los controles que ya tenemos y así poder decidir si estos riesgos van a ser aceptables o no aceptables, para poder así determinar si vamos a poder continuar o no continuar con nuestra labor día a día, ¿no? Con nuestra tarea. Entonces acá tenemos el peligro y el riesgo, ¿no? ¿Qué es el peligro? Peligro tenemos, ¿no? Claro que es una fuente, situación o acto. ¿Con qué? Con un potencial de daño a las personas, al equipo o al medio ambiente, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Entonces, cada vez que hablemos de peligro y riesgo, entonces peligro no es la fuente, situación o acto que nosotros tenemos. Y el riesgo va a ser la consecuencia de este peligro. Es la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento de exposición por la severidad de la lesión, la enfermedad que nosotros pueda ser ocasionada hacia la persona o daño al material o al ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a identificar los peligros, ¿no? Acá tenemos cuatro imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos una tormenta, ¿no? Eléctrica, bastantes rayos. Entonces, el peligro son los rayos, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo de que nos pueda caer un rayo, ¿no? Provocándonos quemaduras, hasta incluso la muerte. En la segunda imagen tenemos un forado, un hueco, llamado coloquialmente. Entonces, el peligro es ese, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo? Que una persona que no se dé cuenta pueda caerse, ¿no? Porque vemos en la imagen que no está correctamente delimitada el área, ¿no? Hay una cinta, hay un poco de tierra, pero a veces una persona distraída con el celular fácilmente puede caer ahí. Y más aún si vemos que está en una avenida, ¿no? En la tercera imagen tenemos a una persona con un cocodrilo caimán haciendo, ¿no? Dándole de comer, haciendo un show, un auto. Entonces nosotros sabemos, ¿no? Acá identificar el peligro, ¿no? ¿Cuál sería el peligro en esta oportunidad o en esta ocasión? El peligro para nosotros sería pues el animal, ¿no? Porque él no tiene raciocinio y tiene un instinto animal. Entonces su instinto animal, ¿cuál va a ser? Va a ser el atacar, ¿no? Entonces el riesgo, ¿cuál sería? De que le pueda morder, quitar ya tal vez, ¿no? Un miembro superior o incluso generar la muerte por un ataque. Entonces, en la cuarta imagen habíamos dicho, ¿no? Que estamos expuestos a constantemente peligros, ¿no? Dentro de ello, nosotros como seres humanos, como personas, también somos peligros, porque podemos generar algún tipo de riesgo hacia los demás. En este caso, ¿no? Tenemos la imagen conocida de Zinedine Zidane con el de cabezazo. Entonces, nosotros para poder identificar los riesgos, los peligros, primero tenemos que saber cómo podemos identificar el peligro.
¿no? Entonces, cada vez que nosotros vamos a realizar una labor, un trabajo, tenemos que hacernos las preguntas, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que yo tengo que hacer para este trabajo? ¿Qué materiales voy a trabajar? O sea, ¿con qué materiales voy a trabajar, ¿no? ¿Qué equipos y herramientas voy a utilizar para este trabajo? ¿Cuándo lo voy a realizar el trabajo? ¿Cómo va a afectar la actividad, ¿no? Al realizar las personas con el trabajo, a las personas, el equipo, los materiales o el ambiente? Y si el personal que está haciendo este tipo de trabajo es el idóneo, es el adecuado, está capacitado, y si la cantidad de personas que estoy determinando para dicha tarea o labor son las correctas o las necesarias. Entonces, los peligros, tenemos distintos tipos de peligros y se clasifican de distintas formas, ¿no? Como los peligros químicos. Estos peligros químicos son debido a que hay una manipulación en los procesos a la exposición, como por ejemplo pueden generar vapores, gases, solventes, humos, neblinas, líquidos. Entonces pueden generar algún tipo de reacción química o a la exposición de los productos mismos, o la exposición de los mismos productos es un peligro, ¿no? Pues, ¿no? Porque algunos son nocivos. Entonces, también tenemos peligros físicos. Los peligros físicos que se van en el lugar de trabajo pueden afectar a nuestro cuerpo, como el ruido, la vibración, la iluminación que nosotros podemos tener, la temperatura, la ventilación que se puede dar en el ambiente que nosotros tenemos. De repente nos puede generar un espacio confinado, aquella humedad, las radiaciones ionizantes, como las gamas, las betas, los rayos X, las radiaciones no ionizantes, ¿no? Como por ejemplo nuestro día a día, de forma cotidiana, utilizamos el microondas, igual los infrarrojos y los ultravioletas. También tenemos peligros locativos, ¿no? Son aquellos que ya se encuentran ahí localizados, ¿no? Por ejemplo, como la imagen tenemos, ¿no? La escalera, la baranda, que están defectuosas, ¿no? Piso defectuoso, tal vez es liso, irregular, el piso está húmedo, los techos que ya tenemos, ¿no? Deficientemente, en alturas insuficientes, tenemos muros, almacenamientos inadecuados, mal acopio, una falta de orden, de aseo, de limpieza. Son peligros locativos, ¿no? Tenemos también peligros biológicos. Estos peligros biológicos van a ser la exposición que tenemos a mohos, virus, hongos, parásitos, plagas, roedores, entre otros que pueden producir algún tipo de enfermedad para nosotros, ¿no? Como por ejemplo lo habíamos tocado el COVID-19. También tenemos un tipo de peligros ergonómicos, son aquellos que se van a dar por algunos movimientos repetitivos, por una mala postura de carga, por posiciones incómodas, tal vez tenemos herramientas inadecuadas para poder hacer una labor, también ¿no? tenemos el hecho de que tal vez estamos expuestos mucho de pie, mucho tiempo sentado, nos puede generar un sedentarismo prolongado, y entre otros. Tenemos peligros psicosociales, ¿no? También es toda la condición que va a experimentar un individuo en cuanto se va a relacionar con el medio circundante, ¿no? Y con la sociedad, en realidad, que nos va a rodear. Y esto va a construir un peligro en el momento que éste se va a convertir en algo nocivo para el bienestar del individuo o de la persona, cuando va a desequilibrar mentalmente la relación con el trabajo, con el entorno. Entonces, si alguien está psicosocialmente mal, va a influenciar no solamente a su persona, sino también a todo el entorno del trabajo, ¿no? Puede generar peleas, mala respuesta, entonces puede generar que tal vez alguna persona pueda tener el síndrome de Burnout y pueda contestar de mala forma, puede estar de forma agresiva, puede estar muy estresado. Entonces, ese tipo de riesgos psicosociales hay que también tomar en cuenta bastante. Entonces acá tenemos el peligro y el riesgo, ¿no? Entonces vamos a ver, en esta imagen, por ejemplo, tenemos acá una persona que se está, pues, ¿no? Tapando los oídos con las manos. Entonces, ¿cuál sería el peligro, ¿no? El ruido que tal vez está sufriendo esta persona con una cantidad mayor a los 85 decibeles. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Es la exposición de esta persona al ruido. Y esta exposición al ruido de esta persona sin equipos de protección personal, ¿qué le puede causar? Pues, ¿no? Una hipoacusia inducida por el mismo ruido, que con tiempos prolongados eso va generando daño poco a poco hacia la persona. Tenemos otra imagen que hay una persona que está trabajando con un martillo neumático. Entonces, el peligro es el martillo neumático. ¿Cuál sería el riesgo, no? Entonces, a la hora que nosotros vamos a trabajar con un martillo neumático, estamos expuestos a constante vibración por la misma maquinaria. Entonces, el riesgo sería
¿no? Una sobreexposición a la vibración por la misma máquina, por el mismo uso. Entonces, si esta máquina es usada de forma continua durante tiempos prolongados, ¿qué me puede provocar o qué consecuencia puede tener? Una enfermedad osteomuscular, ¿no? Por el mismo hecho de la vibración. Acá tenemos una imagen, entonces, en la cual nosotros vamos a identificar, para tener un poco más en claro, vemos una persona adulta que está utilizando un esmeril, va a hacer corte de una pieza, está en un ambiente de trabajo, hay un riesgo locativo, peligro locativo. Podemos ver cables que están deteriorados, están expuestos, son instalaciones eléctricas antiguas, están con empalmes, están encima de la cabeza, entonces, ¿no? Peligro. Uno de los peligros que podemos encontrar es el esmeril, ¿no? Que está funcionando, ¿no? Tal vez, ¿no? La pieza que va a cortar o que va a esmerilar, ¿no? Es una pieza metálica. Los cables, como ya lo había mencionado, están suspendidos sobre la cabeza. Las instalaciones eléctricas son antiguas, no, tal vez no es el cableado suficiente para poder generar este tipo de trabajo. Tenemos como riesgo, una vez que ya hemos identificado los peligros, tenemos la, ¿no? La consecuencia, que, ¿no? ¿Cuáles serían nuestros riesgos? Podría ser el corte por el mismo esmeril del disco, de los dedos, alguna amputación, algún atrapamiento, de repente si no tiene la guarda. A la hora de cortar la pieza metálica o esmerilar la pieza metálica, puede generar una proyección de esquirlas, ¿no? Hacia la vista, hacia el ojo, hacia el ambiente. La persona está sin equipos de protección personal, no tiene lentes de seguridad, y esto le puede generar una lesión en la vista, ¿no? Una esquirla que cae al ojo es un poco tedioso y complicado y le puede generar algo grave. Entonces también tenemos las instalaciones encima de la cabeza, ¿no? Los cables suspendidos sobre la cabeza, entonces eso puede, puede generar, ¿no? Si la persona se pone, se endereza, se pone de forma correcta, le puede generar un contacto eléctrico directo y puede crear una quemadura o un riesgo, un shock eléctrico, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, analizar, ¿no? Cuando vemos una situación, una imagen. Entonces, de igual forma acá tenemos, ¿no? Los cables que están mal colocados. En la segunda imagen vemos, ¿no? Que hay una conexión directa hacia la toma de corriente que ni siquiera está de forma adecuada. Están los cables pelados, como lo pueden ver acá. Entonces, eso puede generar un arco eléctrico, electrocución, ¿no? Acá en la tercera imagen los cables en la oficina mayormente se encuentran así, bajo la silla puede estar encima del cable, puede generar un corto del cable, puede haber fugas. Entonces, eso tenemos que analizar cada vez que hagamos nuestra identificación de peligros y nuestra evaluación de los riesgos, para así poderlos controlar. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que teníamos cinco para poder nosotros hacer la matriz del Lipper? Entonces, cinco controles. Tenemos la eliminación. Si nosotros no podemos eliminar el peligro, la actividad, la tarea, tenemos que sustituir. Y si no la podemos sustituir, tenemos que generar un control de ingeniería. Y si no, un control administrativo. Y por último, ¿no? Los equipos de protección personal. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos que vamos a tener nosotros para poder desarrollar el I+C? Tenemos cinco pasos. Primero vamos a establecer los procesos. ¿Y para qué? Para poder tener una lista de actividades y las tareas que vamos a realizar durante nuestra labor. Y en base a eso o sea, vamos a tomar como base las tareas identificadas en el análisis de cada proceso, para posteriormente identificar peligros y determinar los riesgos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este segundo paso? Un inventario de todos los peligros y los riesgos asociados a las tareas que nosotros vamos a realizar. Y una vez que nosotros tengamos esto como tercer paso, vamos a tenerlo, vamos a hacer la estimación del nivel de riesgo. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Vamos a determinar el nivel de riesgo hasta a través de poder establecer la probabilidad del daño y el nivel de consecuencia previsibles y el nivel de exposición que vamos a tener. Y una vez que tengamos esta estimación del nivel de riesgo, vamos a poder como cuarto paso valorar este riesgo. Con esto vamos a determinar si el nivel de riesgo de la tarea va a ser significativo o no significativo. Es decir, si podemos trabajar o no podemos trabajar. Y por último, vamos a establecer las medidas de control una vez que tengamos la valoración de este riesgo. Entonces, vamos a establecer las medidas de control ¿para qué? Para reducir los riesgos que son significativos. ¿Para qué nosotros vamos a realizar el IPRC, ¿no? Para realizar el IPRC nosotros tenemos que considerar todas las actividades, sean rutinarias o no rutinarias. Entonces, todas las actividades de las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, el comportamiento, las actitudes, las capacitaciones y los factores humanos que pueden generar.
Entonces, ¿qué debemos evaluar, no? La infraestructura, el equipo, los materiales, el lugar de trabajo y más que vayan a involucrar, ¿no? Entonces, esto es de forma un poco rápida en cuanto a lo que viene a ser un poco de la teoría. Vamos a ver una matriz y per se, una matriz real, para que podamos entender un poco más esto. A ver, aquí tenemos una matriz, así es la matriz que nosotros vamos a generar. Entonces, en esta fila tenemos, ¿no? Identificados, a ver si me guían acá, ¿no? Tenemos el proceso, procesos, tenemos actividades, tenemos el puesto de trabajo, los peligros, la fuente, la situación, los actos, los incidentes potenciales que nos pueden generar estos peligros y las medidas de control que ya tenemos, ¿no? Vamos a hacer una evaluación. En cuanto a evaluación, tenemos al aspecto de seguridad y el otro aspecto de higiene ocupacional. En lo que es seguridad, vamos a ver la probabilidad de este peligro, la severidad. Con esto vamos a tener el nivel del riesgo puro y según eso vamos a tener esta evaluación del riesgo. Y una vez que tengamos estos riesgos, nosotros vamos a poder hacer el plan de acción, ¿no? ¿Se acuerdan que eran cinco? Vamos a ver si lo eliminamos, si sustituimos, hacemos un control de ingeniería, control administrativo o el uso de EPPs. Y una vez que nosotros ya tengamos estas medidas, vamos a tener que volver a evaluar los riesgos y determinar si es que es un riesgo aceptable o no aceptable. Entonces, vamos a hacer un caso práctico. A ver, por ejemplo, acá, recreos en el patio. La actividad es el recreos en el patio, ¿no? Es rutinaria, no rutinaria, es rutinaria. Entonces, este puesto de trabajo, ¿quiénes están involucrados? Los profesores, los alumnos. Entonces, vamos a ver los peligros, ¿no? Procedemos a identificar los peligros. Entonces, acá tenemos, ¿no? La fuente o la situación, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? Los filos de las paredes y los muros que están descubiertos y hay algunos objetos saliendo de paredes. Entonces, esta matriz es en un colegio. Entonces se determinó, ¿no? Cuando se hizo la inspección in situ, de que las paredes tenían algunos filos, de que había, pues, ¿no? Algunos muros que estaban descubiertos y que habían algunos objetos sobresaliendo, ¿no? Como repisas, habían clavos, entonces que estaban expuestos a esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los actos de estos peligros, ¿no? De repente los niños pueden hacer un empujón, incluso un tropezón y se pueden golpear entre la pared, ¿no? Los incidentes potenciales, que son los golpes en distintas partes del cuerpo, ¿no? Los cortes, las heridas punzocortantes. ¿Y qué medidas de control son las que había, ¿no? Orden y limpieza y las disposiciones que había de dirección. Entonces, nosotros, una vez que hemos identificado esto de la actividad, tenemos el peligro, ¿no? Todo esto, los incidentes que pueden generar, tenemos una evaluación de los riesgos, lo que habíamos comentado, ¿no? Para poder determinar qué vamos a hacer con esta evaluación del riesgo, determinar el nivel del riesgo puro y en base a eso vamos a hacer la evaluación del riesgo, ¿no? En este caso tenemos que al final nos va a resultar una evaluación de riesgo moderado, ¿no? Pero, ¿por qué sale moderado, Miguel, ¿no? Entonces, nosotros vamos a analizar la probabilidad. Entonces, pero Miguel, ¿por qué dice 5, no? Nosotros vamos a tener tablas que van a tener valores, en las cuales nosotros vamos a asignarles esos valores. Por ejemplo, para este caso, ¿no? Los recreos en el patio, lo de las paredes, los filos. Entonces, le hemos puesto 5. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la tabla de probabilidad. ¿De acuerdo? Miren, acá tenemos la tabla de probabilidad. Entonces acá tenemos la clasificación, la probabilidad de ocurrencia y el puntaje que nosotros le hemos dado. Entonces, clasificación, lo vas a clasificar de forma baja, media y alta. Entonces, ¿cuándo va a ser baja? La probabilidad cuando es baja, cuando el incidente ha sido potencial, se registra una sola vez o nunca se registró en el área, en el lapso de un año. ¿Cuándo va a ser media? Cuando este incidente fue potencial y se ha presentado de 2 a 11 veces en el área en el periodo de un año. ¿Y cuándo es alta? Cuando tiene más de 12 veces en un año, ¿no? Entonces, ¿qué puntaje va cuando es más de 12 veces? 9. Cuando es de 2 a 11 veces, 5. Cuando es una o ninguna vez, 3.
Entonces nosotros le pusimos 5. ¿Por qué le pusimos 5? ¿Por qué? Porque fue una clasificación media. El incidente se presentó de 2 a 11 veces en el año. Por eso es que le pusimos puntaje 5. Y aquí está, probabilidad 5. Severidad 6. ¿Por qué le han puesto 6, Miguel? Igual, tenemos una tabla. Tenemos la tabla 2 de severidad. Entonces la severidad puede ser ligeramente dañina, dañina o extremadamente dañina. ¿Cuándo la severidad va a ser ligeramente dañina, ¿no? Cuando se necesite primeros auxilios menores, se tenga algunos rasguños, pequeñas contusiones, tal vez polvo en los ojos, erosiones leves. ¿Qué puntaje se le va a dar ahí? 4. Si la clasificación de la severidad es dañino, ¿cuándo es dañino? Cuando las lesiones se van a requerir algún tratamiento médico, puede generar esguince, torcedura, quemadura, dislocación, fractura, laceración, tal vez requiera una sutura, esa laceración o algunas erosiones profundas, ¿no? ¿Qué valor le van a dar a Miguel? 6, ¿no? ¿Y cuándo es extremadamente dañino, ¿no? Esta severidad cuando lamentablemente tenemos una fatalidad, una cuadriplegia, paraplegia, una ceguera, incapacidad permanente, una amputación, mutilación, y ahí le vamos a dar un puntaje de 8. Entonces, nosotros una vez que tengamos el valor de la probabilidad de la severidad, vamos a poder encontrar nuestro nivel de riesgo puro. ¿Y este nivel de riesgo cuál es? Es la multiplicación que tenemos de la probabilidad por la severidad. En este caso es 5 por 6, 30. Entonces, ¿de dónde y de cómo sabes que ese es la evaluación de riesgo? ¿Cómo sabes que es moderado? Porque igual tenemos una tabla. Recuerden que tenemos 5 de probabilidad y 6 de severidad. Y nos da un puntaje de riesgo 30, ¿no? De riesgo puro. Entonces, vamos a la tabla 3. Entonces, la evaluación y la clasificación del riesgo es la severidad por la probabilidad. Teníamos un nivel de probabilidad de 5. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos acá a 5. Entonces, teníamos que nos resultó el riesgo puro 30, ¿de acuerdo? 30, entonces 5. 30, ¿dónde está? En el rango de 24 a 36. Es un riesgo moderado, ¿de acuerdo? Por eso decimos que es un riesgo moderado. Y es como está acá, ¿no? Riesgo moderado. Entonces, ¿cuáles son las acciones que tomamos, ¿no? Primero, vamos a retirar todo objeto que no tenga uso en las paredes. ¿Se puede sustituir algo? No, en esta ocasión no. ¿Qué control de ingeniería? No vamos a colocar protectores en los filos de la pared, ¿no? En las zonas donde van a estar los niños jugando, sobre todo en los primeros años, ¿no? Inicial, los primeros grados de primaria. Como control administrativo, se va a mantener orden entre los alumnos con la presencia de los tutores, de los docentes, en las zonas destinadas del recreo, ¿no? Y en base a eso, se hace un nuevo análisis con estas medidas que tenemos de seguridad, ¿no? Con estas medidas que hemos tomado ante este riesgo. Entonces se hace un nuevo análisis y tenemos una probabilidad de 3, una severidad de 4. Nos va a dar un riesgo número 12, el cual va a ser un riesgo bajo. Entonces nuestro riesgo, nuestro peligro que estaba al nivel 30, que era un riesgo moderado, lo hemos disminuido a un riesgo bajo con un nivel 12. Entonces ya es algo más apto, ¿de acuerdo? Esta es la finalidad de un IPC. Vamos a poder nosotros a tener otro tipo de, a ver, una actividad más. A ver, vamos a pasar por acá. Por ejemplo, ingreso y salida del aula, ¿no? Eh, ¿Quién lo va a hacer? En este caso, los alumnos, los profesores y personal de limpieza, tal vez cuando visiten algunos docentes, algunos papás en alguna reunión. ¿Cuál es el peligro, no? El peligro va a ser el siguiente, ¿no? Que nosotros tenemos gradas, pasos a desnivel, había cordones eléctricos sueltos en la inspección que se fue a hacer, había pisos mojados, resbalosos,
había algunos armarios dentro de las aulas, ¿no? Con puertas abiertas, mochilas en el piso, maletines, carteras, en las vías de tránsito. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el peligro, no? El acto era de correr dentro del aula, ¿no? Al ingreso y a la salida del aula. Entonces, esto nos generaba, ¿qué incidentes potenciales? Los incidentes potenciales que nos iba a generar eran caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, golpes, atropellos entre mismos alumnos, y solamente había, pues, ¿no? disposiciones de dirección en ese momento. Entonces, se hizo, ¿no? una evaluación del riesgo en ese momento de que la probabilidad era 3, pasó una o no pasó ninguna vez en el año, la severidad era de 8. Recordemos que 8 era, pues, ¿no? De que puede generar algo fatal, ¿no? Una caída, un golpe. El riesgo era 24, que nos había dado, un riesgo moderado. Entonces, ¿cuáles fueron los planes de acción que nosotros tomamos, ¿no? Sustituimos, ¿no? Creamos una zona de mochilas en cada aula. Como control de ingeniería pusimos pasacables para las instalaciones de los equipos multimedia, para los cables. Como control administrativo se puso la señalización a desnivel que había en el aula, secado de los pisos al ingreso del personal, mantener las puertas y las ventanas abiertas para tener una ventilación adecuada del ambiente y asimismo un uso de ropa abrigadora, ¿no? Ya que debería haber ventilación cruzada y por la época del año puede utilizar algo abrigador, ¿no? Entonces, este riesgo lo evaluamos, lo volvimos a evaluar y nos botó un riesgo bajo, ¿no? Mejorando así eh, el riesgo. De esta forma ya hemos detallado el, ¿no? lo que viene a ser el IPC, ya tenemos un poco más de conocimiento, perdón, y de esta forma ya culminamos. Cualquier inquietud o duda me lo pueden hacer llegar. Hasta luego.